Hola, espero estén muy bien. Tenemos el día de hoy, vamos a ver uno de los temas pues más importantes del curso, que es al menos presentar lo que son las ecuaciones de Einstein y algo sobre el significado de ellas. En especial también vamos a mencionar a los tensores de curvatura que son relevantes en la parte izquierda de la ecuación. Estas son las ecuaciones de Einstein, pues es una de las ecuaciones más bellas de la física, digamos, que es la ecuación dinámica de los campos gravitacionales, si los quieres seguir viendo como campos, o es la que va a permitir soluciones a la métrica en especial. Es decir, el significado de esta ecuación generalmente va a ser más bien que permite solucionar para la métrica o los componentes de la métrica. Entonces, por otro lado, la parte de la izquierda de la ecuación tiene que ver solamente con curvatura de espacio-tiempo. Entonces es algo puramente geométrico. Y de hecho, los ingredientes para calcular este tipo de cosas ya habían sido generados por Riemann algunas cuantas décadas antes que Einstein. La parte de la derecha también era conocido y esto se llama el tensor de energía-momento. El tensor de energía-momento te indica relaciones entre energía o flujos de energía, materia, momento, todo eso. Esto va a ser la fuente para curvatura de espacio-tiempo, eso es lo que te dice esta igualdad. Esta cantidad que aparece aquí tiene que ver con que la teoría tiene que reducirse a lo que ya se conocía gracias a Newton, ¿no? Como siempre que existe una teoría más correcta, en el límite en que se conocían las teorías anteriores, pues tienen que empatarse, ¿no? Ese empate es el que lleva a cuál es la forma específica para esta constante de proporcionalidad entre efectos de energía y efecto de curvatura. John Wheeler, a quien hemos mencionado varias veces, tenía un aforismo, una frase en la que mencionaba que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, mientras que la materia le decía al espacio-tiempo cómo curvarse. Entonces esa frase famosa reduce o al menos simplifica la idea que contiene toda esta ecuación. Por otro lado, de hecho, esta ecuación se podría ver todavía de manera más simplificada llamándole a lo de la izquierda tensor de Einstein. Y entonces aparecería simplemente algo que tiene que ver con pura curvatura ya codificado en un solo objeto. Entonces este tensor de Einstein lo tienes que calcular en términos de este objeto que se llama tensor de Ricci y de este objeto que se llama curvatura escalar. Claro, este es lo que ya hemos usado bastantes veces, son los elementos de la métrica, cierta base obviamente, todo esto está dado en cierta base, pero al tener una forma tensorial esta ecuación, si transformas a otro sistema coordenado en que le pongas tal vez primados a todos los índices, básicamente te está diciendo que esto tiene la misma forma. La ventaja obviamente de tener una ecuación tensorial. Entonces lo que tenemos, pero ¿qué son esas cosas que mencionamos hace un momento, ¿no? El tensor de Ricci, lo que tienes es que el tensor de Ricci y así como la curvatura escalar se definen a partir de del tensor de curvatura de Riemann. Entonces, el tensor de curvatura de Riemann, vamos a adelantar algunas cosas, pero ahorita no son el tema relevante. La idea era presentarlo. El tensor de curvatura de Riemann tiene 4 índices. Lo voy a poner como R alfa, mu, beta, nu. Este es un objeto que te permite entender cosas sobre la curvatura del espacio. Antes estuvimos hablando de cosas como lo que sigue. Cuando hablamos de la esfera, se supone que esto debería ser como más esférico. Vamos a ver si ahora sí lo detecta. Cuando hablamos de la esfera S2
y hablamos de geodésicas, todo ese tipo de cosas, lo que estamos pensando muchas veces, o lo que es más natural pensar para nuestra vista, es que esta es una esfera que realmente podemos ver tanto su contorno, como pensar que podríamos tal vez tocar su interior, o ver lo que sucede, si lo estamos pensando como la Tierra, ver lo que sucede a cierta altura. Pero en realidad ese es un pensamiento tridimensional. Si en realidad fuéramos objetos o entes que tuviéramos dos dimensiones, no podríamos ver más allá de esta superficie y tendríamos que definir todas las cosas intrínsecamente, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre lo que se le llama curvatura extrínseca y curvatura intrínseca. El tensor de Riemann permite definir cosas relativas a cierto espacio sin hacer referencia de cómo está sumergido en un espacio de dimensión superior. En este caso en específico, el tensor de Riemann podrías pensar que tiene que ver con que tomes en realidad no es para este caso específico, es para cualquier tipo de espacio, tomes cierto vector definido en el espacio, en el plano tangente, lo traslades gracias a la existencia de otro vector a través de cierta curva cerrada. Entonces lo más fácil es pensar que nos vamos con un vector en cierta dirección. Por ejemplo, este llamaríamos V1, pero en su momento lo vas a trasladar en dirección contraria. Y este que está aquí podría llamarle V2, pero también lo vas a trasladar después en dirección contraria, menos V2. Es decir, hasta el momento nada más para trasladarlo usamos dos vectores, un V1, un V2, que podemos pensar en los vectores tangentes a esas curvas, mientras que el que está en rojo es el vector que vas trasladando original, podríamos llamarle A. Y después lo trasladas, podrías darle otro nombre, pero por el momento lo único que te interesa es que lo sigues trasladando y solo mira la versión final de eso. La versión final de eso, lo estoy poniendo ya en otro color, no necesita, tal como hemos visto, para el caso de traslados en geodésicas, por ejemplo, llegamos a ver visualmente, tenía sentido que esto no cerrara por completo y se formara el vector original. Entonces, a través de una trayectoria cerrada, puedes obtener un vector que se diferencia de manera no trivial del original. Entonces este podríamos llamarle cierto A primado. De hecho esa es la idea que se codifica a través de todo esto, porque solamente hablamos de cuántos vectores, V1, V2, A original y A final. Entonces podríamos decir que los vectores de traslado, si tú los contraes con estos dos índices y contraes otro con el original, solo te queda un índice libre, y ese índice libre serían las componentes de este vector trasladado. Ese tipo de demostración pues le aparece en muchos libros, les recomiendo lo que aparece en el Carro, lo que aparece en el Schutz, pero nada más estoy mencionando de manera breve cuál es el significado, o al menos que tenga sentido, de que este objeto tenga tantos índices, ¿no? Es decir, cuando esto lo haces nada más a nivel infinitesimal, es cuando ya realmente estás hablando de esto. De hecho, de manera más precisa, este tensor se definiría, lo voy a, bueno, voy a darle cualquier nombre a estos, a través de un conmutador de derivadas covariantes que dan la idea esta de lo que estaba diciendo de trasladar, actuando sobre cierto vector. Le voy a poner mu, tal vez no van a checar los índices con esto que puse aquí porque ni siquiera lo pensé adecuadamente, y esto sería R mu lambda alfa beta a lambda. Esta sería la manera de definir realmente el tensor de Riemann. Les decía que les recomiendo que vayan y lo vean en libros. Bueno, lo dejamos azul, malamente. Por el momento lo importante es que a través, al menos a nivel de que estamos presentando las ecuaciones de Einstein, es que este objeto, cuando se hacen unas contracciones, le seguimos dejando el mismo nombre R, pero ahora estamos hablando de otro tensor, ¿no? Entonces, específicamente, el tensor
el tensor de Ricci, si lo vamos a calcular, vamos a ponerlo por aquí, tensor de Ricci, R mu nu, lo vamos a calcular simplemente como la contracción de R entre alfa y beta, en este que está abajo. Sería alfa mu nu. En cambio, lo que le llamamos curvatura escalar aparecería cuando hacemos una contracción más, que esto corresponde, bueno, tiene que ser contracción de índice arriba e índice abajo, entonces tenemos que subir un índice, eso es justamente lo que hacemos aquí, pero al poner el mismo nombre mu nu, estamos diciendo que esto es lo mismo que si pusieras R mu mu. Entonces, cuando ya calculas estos dos, simplemente lo que te está diciendo la ecuación es que agregues las mismas componentes del G mu nu de esta manera. Y si tienes alguna idea de cómo es el tensor de energía-momento, entonces lo que sucede es que tendríamos ya todo lo necesario para poder solucionar para este objeto que es el G. Es decir, el G en realidad va a estar contenido también por aquí, etcétera. No es nada más el hecho de que aparezcan derivadas y derivadas de G lo hace una ecuación que es realmente no lineal, y esa es la razón por la que Einstein pensaba que esto no tenía solución, ¿no? Entonces, por otro lado, el tensor de Riemann, vamos a ponerlo aquí mismo. Por otro lado, el tensor de Riemann lo definiríamos a través de las derivadas y de multiplicaciones de los símbolos de Christoffel. Entonces, aquí como por ahorita esto no es tan relevante, nada más les comento que en realidad es muy fácil de ver. Vamos a ver si podemos mover esto. Bueno, ya lo movimos para allá. Básicamente lo que tienes que fijarte al hacer, estoy poniendo derivadas de los símbolos de Christoffel menos derivadas de los símbolos de Christoffel, multiplicándolas, y tenemos que hacer un rellenado adecuado. El rellenado es poner alfa en estos lugares, saber que, bueno, en dónde va el mu, tal vez, es de lo poco que necesitas grabarte. Es muy fácil en realidad ya que lo usas varias veces. Y esto sería beta nu. Y va a ser antisimétrico en estos dos últimos índices. Esto tiene que ver con la idea de lo que dije hace un momento. Entonces esto sería, el beta nu es aquí. Entonces aquí sería nu beta. De manera similar, aquí tendrías beta nu. Y aquí tendrías nu beta. Bueno, habíamos puesto el alfa aquí. Y por último ya nada más queda, como ya no tenemos índices libres, esto sería lambda, lambda, lambda. Así lo calculas. Podría parecer que esto es muy difícil de hacer, pero la realidad, por ejemplo, ahorita acabamos de mencionar que existe una antisimetría entre estos dos índices, y así como antes hablamos de simetrías del tensor métrico, por ejemplo, como sabemos, G mu nu es igual a G nu mu, entonces esto lo que hace es que mientras que tienes un objeto que tiene 4 por 4, bueno, y todas las demás rellenados, 4 por 4 componentes, que son 16 para el espacio tetradimensional, lo que está diciendo es que este triangulito son igualitos los números a los de este triangulito, nada más este, por ejemplo, sería igual a este igual a este, etcétera. Y estos 4 pues sí se quedan libres, entonces aquí tenemos 6 más 4, tenemos 10 componentes de la métrica que son realmente independientes. Y aún más, ¿no? Hay cosas sobre las coordenadas de simetrías, etcétera, que pueden hacerte reducir el sistema o permitirte cierta libertad. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que, si lo pensamos, ¿cuántas componentes tendría este objeto? Tendría 4 por 4 por 4 por 4, que son igual a 4 a la 4 componentes. Entonces tenemos 4 a la 4, que son 256 componentes. Pero, aunque parezca esto ser, pues, casi prohibitivo desde el punto de vista de tiempo, en realidad, gracias a todas las simetrías que posee, que algunas simetrías son tan simples como pensar que esto es antisimétrico en estos índices,
que si bajas un índice también es antisimétrico, cierta simetría de intercambio de pares, cierta simetría que podemos llamar la identidad de um, algebraica de Bianchi y otra simetría diferencial. La realidad es que todo esto te lleva a que solamente son 20 independientes, o sea que no son tantas. Sin embargo, nada más hay que saber cómo relacionarla. Aún más, ¿no? Para el caso de espacios que tengan cierta simetría, vamos a ver que solo ciertas componentes son las que nos interesan. Y todavía aún más, como en realidad lo que haces para las ecuaciones de Einstein es reducirlo, este objeto en realidad va a heredar la cuestión de simetría de la métrica, es decir, va a ser simétrico en estos dos índices. Y tenemos 4 por 4, 16, pero como es simétrico en realidad son 10. Es decir, las ecuaciones de Einstein también las pudieras pensar como 10 ecuaciones, ¿no? En lugar de 16 ecuaciones. Entonces esto es como 16 ecuaciones, digo 10 ecuaciones, perdón. Acuérdense que simplemente la ley fuerza igual a masa por aceleración son 3 ecuaciones escalares, fx, fy y fz, por ejemplo. Ahora lo que tienes son 10 ecuaciones, pero por simetría muchas veces cuando tienes un espacio que está diagonalizado, por ejemplo, pues todo se reduce, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a esos números que parecen impresionantes como el 256, pero también tienes que agarrar práctica un poco para no abrumarte con eso, ¿no? Resulta que soluciones de métrica, mientras que ya existía una que era la prototipo, que es la que sugirió el ex maestro de Einstein, Hermann Minkowski. Lo voy a poner en coordenadas esféricas, nada más para que vean que existe una relación o una similitud para tipos de soluciones a esta ecuación. Mencionaba que estas son no lineales, que Einstein en su momento, en 1915, cuando presenta la teoría, él piensa que no va a existir alguna solución analítica jamás a su teoría. Un mes después de que Einstein ya lo presenta, digamos, el escrito realmente, Karl Schwarzschild genera la primera solución exacta, ¿no? Y esta solución, estamos haciendo c igual a 1, en realidad aquí podríamos recuperar como c cuadrada esto, no lo vamos a hacer. Esto sería 2gm sobre r multiplicado por dt cuadrada más dr cuadrada sobre ese mismo factor que pusimos aquí a la izquierda, más, y esto de aquí lo voy a poner como r cuadrada de omega cuadrada. Se fijan, este espacio y este espacio no parecen ser tan distintos, pero en realidad cuando r se aproxima a cierta cantidad, que en realidad sería 2gm sobre c cuadrada, aquí podríamos agregar c cuadrada, eh, si recuperamos la rapidez de la luz como distinta de 1, entonces lo que tienes es que cuando r se aproxima al radio de Schwarzschild, este espacio se torna bastante no trivial. Y es muy importante en muchos contextos, de hecho muchos, incluso los planetas o las estrellas, en cierto régimen de que no tengan demasiado giro, se, se parece bastante a esa métrica que se llama de Churchill. Otra métrica de solución que se generó en la década de 1920 es justamente una métrica que tiene que ver con cosmología. Entonces, esta tomaría la siguiente forma. Esto se llama parámetro de escala, depende del tiempo, lo voy a poner explícitamente la dependencia. Y tomaría la forma, la parte espacial, 1 menos k r cuadrada, bueno, dr cuadrada sobre eso, más r cuadrada de omega cuadrada. Entonces, si se fijan, esto se parece bastante también a la métrica de Minkowski, o del espacio Minkowski. Esta métrica, decíamos, se llama métrica de Schwarzschild, pero esta de abajo, y esto podemos pensar que es un espacio estático, de hecho.
Entonces esto es la idealización de que existe algo con cierta simetría esférica generando un campo gravitacional, pero en el que no existe otra cosa en el universo. Lo cual, si tenemos lejano todo lo demás, pues decíamos que se parece, que además no, es un objeto que no está girando, y que además, si es un objeto muy compacto, básicamente te va a estar describiendo la situación más simple de agujero negro. Esta de arriba decíamos que se llama la métrica de Minkowski. En el régimen en que R, por ejemplo, es mucho más grande que el radio de Schwarzschild, básicamente esto es mucho menor que 1, y entonces esto se va a reducir a esto. Eso se le llama planidad asintótica. En cambio, este de abajo se llama la métrica FLRW por sus creadores, Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. Alexander Friedman, digamos que fue el primero que especificó un modelo cosmológico que sí contuviera materia, y de hecho básicamente esto es lo que expresó por allá por los inicios de la década de 1920. Lemaitre posteriormente básicamente hizo las mismas ideas, tal vez especificando algunas cosas más sobre la misma evolución posible del universo, ¿no? De hecho, estos modelos son los típicos para comenzar a hablar de cosmología, realmente, a pesar de que decía que estos fueron generados por 1920 y tantos, a pesar de que ya existían unos modelos de 1917, 1916, debido a De Sitter, pero el modelo de De Sitter indicaba un espacio vacío, básicamente, y el modelo de Einstein indicaba un universo que estaba quieto, estático, que eso estaba de acuerdo con lo que se pensaba la mayoría de los astrónomos de ese tiempo. Pero aquí tenemos ya al menos dos ejemplos de espacios que no son triviales y que hasta la fecha siguen siendo bastante importantes. Decíamos cómo se obtiene la solución a ellos, asumiendo ciertas cosas sobre la métrica, insertando eso que estás asumiendo, es decir, el caminito que podríamos decir cómo llegamos a este tipo de soluciones. Vamos a esbozarlo aquí de manera breve. Es suponer cierta forma de simetría para cierta forma, pero esto es ambiguo, para G mun U. A partir de G mun U, recuerden que dijimos que para obtener tanto esto como R necesitamos hacer uso del tensor de Riemann. Entonces tenemos que calcular primero los símbolos de Christoffel. Así de manera general, al haber asumido ciertas cosas para esto, calcula los gamas, que son los símbolos de Christoffel. Estos te permiten calcular el tensor de Riemann. Este te permite calcular el tensor de Ricci. Este te permite calcular el R. Así podríamos decir como de manera muy general. Insertas en las ecuaciones de Einstein aquellas que te dicen que, lo voy a poner así, que el tensor de Einstein es proporcional al tensor de energía-momento. Y ya que haces eso, bueno, también puedes suponer algo sobre el tensor de energía-momento, porque en realidad cuando estás suponiendo cierta forma para G, también de alguna forma estás pensando que algo lo está generando. Y ya que haces eso, ya obtuviste ecuaciones diferenciales en las que pudiste extraer cierta información. Entonces este sería como el caminito general para formar una solución exacta y volverse famoso si estás generando una nueva solución exacta, ¿no? En el proceso ha habido mucha gente que piensa que está generando una nueva solución exacta y que en realidad lo que está haciendo es escoger un sistema adecuado. Eso pasó en especial con el caso de Schwarzschild, ¿no? Hubo personas que estaban creyendo que estaban generando una nueva solución a las teorías de Einstein, incluso como crítica, pensando que eso demostraba. Ese es el caso de las coordenadas que se llaman de Paimle-Guldstrand. Uno de ellos era un ferviente crítico de Einstein y dijo: esta métrica demuestra que todo está mal en la teoría de Einstein. En realidad no se estaba dando cuenta de que estaba solucionando de nuevo para este caso más simple tipo de agujero negro, ¿no? Entonces, por el momento quedamos con esto. Presentamos a las ecuaciones de Einstein, presentamos a lo que son los tensores de curvatura, o al menos los mencionamos.
mencionamos el significado de la parte derecha de la ecuación. Y por último mencionamos algunas soluciones exactas, que esas nos van a interesar, pues para la parte final del curso estar interpretándolas básicamente, ¿no? Y derivándolas. Próximamente lo que vamos a hacer, pues sí es derivar, generar estas soluciones, ver cómo es que se llega a ellas, el significado de ellas y también justificar cómo o demostrar cómo obtenemos las ecuaciones de Einstein básicamente, ¿no? A partir de el pensamiento de, eh, de que esta es la ecuación dinámica de la teoría, la que sería equivalente a la ecuación de Poisson que aparece aquí, ¿no? Pero sobre esto vamos a ver próximamente cuando estemos derivando propiamente las ecuaciones. Entonces espero que sigan interesados en estos temas y ahora que hemos entrado a esta ya la segunda parte o la parte final del curso básicamente, ¿no? Entonces saludos, hasta la